Por la madrugada, con el sol a punto de salir, me encontraba rumbo a la estación del Metrobús, entre una multitud de gente que, al igual que yo, íbamos rumbo a nuestros respectivos trabajos como todas las mañanas. A mi corta edad de 26 años, mi cara ya reflejaba una mezcla de cansancio y resignación. Para mí ya todo era lo mismo. Caminar a la estación, adentrarme entre la multitud para poder subir a un metrobús que la mayor parte estaba lleno y en algunas ocasiones mi cuerpo quedaba pegado a las puertas, pero era necesario tomar este transporte. Era el único medio para llegar hasta el otro lado de la ciudad en donde se encontraba mi trabajo. Mi rutina había caído en una especie de monotonía, como si estuviera atrapado en un bucle interminable del cual no podía salir. Mi vida giraba en torno solamente a tomar el transporte, trabajar, volver a tomar el transporte y llegar a casa. De vez en cuando, mientras me encontraba camino a la oficina, me gustaba imaginarme en otros lugares, disfrutando de la vida, en alguna playa, una casa lujosa, una cabaña con árboles frondosos y una fogata que calentaba mi cuerpo y alma. Para imaginar todos estos escenarios me gustaba escuchar música con mis audífonos puestos. Me ayudaba a desconectarme de los molestos ruidos del mundo real y poder estar en mi mundo perfecto. Todas las mañanas, mientras esperaba, solía observar a las personas a mi alrededor. Había uno que otro rostro familiar, personas que también habían caído en la rutina del Metrobús, y con algunos llegaba a cruzar miradas. De alguna manera ya conocía a todos los pasajeros que subirían al transporte, siempre eran los mismos. Sin embargo, nunca entablé una conversación con alguno de ellos. Esa era la naturaleza de la vida que llevaba en la gran ciudad, estar rodeado de gente, pero al mismo tiempo sentirse completamente solo. En la estación el frío de la mañana comenzaba a sentirse dentro de mí, a pesar de que estaba lo suficiente cubierto con un abrigo desgastado que había heredado de un familiar y una bufanda. El Metrobús no llegaba. Revisaba mi reloj y se estaba haciendo tarde para la hora de entrada. Comenzaba a caminar en la estación, revisando para ver si el Metrobús se acercaba. Dentro de esas caminatas mi mente comenzaba a pensar, ¿en verdad necesito esto? E inmediatamente venía el mismo pensamiento de siempre, anhelar un cambio, pero nunca sabía por dónde empezar. Me encontraba en un punto donde vivía pero no estaba presente. Me volví a asomar. Finalmente pude ver las luces del Metrobús aproximarse. No fui el único en notar eso. Toda la gente se acercó. La multitud se amontonaba alrededor de la puerta del vehículo para poder subir en cuanto se detuviera el transporte. Los empujones de toda la gente hicieron que quedara entre la marea de pasajeros. El Metrobús se detuvo y abrió las puertas. Todos subimos como de costumbre. Nadie iba cómodo, pero ya estaba adentro. Solo era cuestión de esperar a llegar a tiempo al trabajo. Bajé del transporte y llegué justo a tiempo. Chequé mi entrada y subí hacia donde estaba mi lugar de trabajo. El día laboral comenzó. Tenía muchos pendientes de días anteriores y nuevos pendientes que había mandado el jefe. Pasé varias horas frente a la computadora tratando de terminar todo. Me concentré tanto que cuando me di cuenta ya había trabajado horas extras. Miré a mi alrededor, ya no había casi nadie. Mis compañeros dijeron que me vieron muy concentrado, que no quisieron distraerme. Había perdido la noción del tiempo. Mi reloj marcaba mucho más tarde de lo habitual. Inmediatamente pensé en que ya no encontraría transporte de vuelta a casa. Rápidamente corrí hacia la estación del Metrobús y tuve demasiada suerte, ya que sorprendentemente la estación se encontraba sola en comparación con la aglomeración de la mañana, y a esa hora había poca gente. Me senté a esperar. El aire frío comenzaba a soplar en la estación, un silencio total que era interrumpido por el ruido del tráfico, la autopista y pequeños ruidos que se escuchaban alrededor. Me sentía algo incómodo con ese silencio, así que saqué mi teléfono. Puse mis audífonos y comencé a escuchar algo de música mientras esperaba el Metrobús, justo como en las mañanas. El transporte llegó a la estación. El ruido que hizo la máquina al abrir las puertas se escuchó profundo y largo. Subí al transporte y la mayoría de los asientos estaban vacíos. Solamente un par de pasajeros ocupaban algunos lugares. Elegí un asiento junto a la ventana. Al igual que en las mañanas, me hundí en mis pensamientos con la música como fiel acompañante. El camino comenzó con normalidad.
pero mi mente no dejaba de dar vueltas a la rutina que todos los días me consumía. 4 estaciones antes de llegar al lugar, a la estación donde yo bajaba, una figura inusual llamó mi atención. Una mujer alta y pálida, con un vestido largo y oscuro subió. Llevaba un velo que cubría su rostro y su presencia en medio de la soledad del autobús me resultó inquietante. A pesar de haber muchos asientos vacíos, la mujer se quedó de pie, cerca de la puerta. Yo volteaba hacia la ventana, pero por momentos rápidamente regresaba la mirada hacia aquella mujer. Pero al final decidí ignorarla y continuar observando la ciudad cubierta por todas las luces de los edificios. El transporte llegó a mi estación, me puse de pie y caminé hacia la puerta de salida. La mujer seguía ahí parada, obligatoriamente tenía que pasar a su lado para poder bajar. Cuando pasé a su lado sentí un aire helado atravesar sobre mí, rápido bajé y las puertas cerraron, pero el metrobús no avanzaba. Di unos cuantos pasos y volteé hacia el interior del transporte y para mi sorpresa la mujer ya no estaba ahí. Traté de buscarla, pero el camión continuó con su camino. Me alejé de la estación rumbo a casa, pero aún tenía ese pensamiento acerca de la mujer de velo negro y en donde se había podido ocultar, pero nuevamente decidí olvidarlo. Mientras caminaba de regreso a casa entre las oscuras calles desoladas, encontré cierta tranquilidad en la soledad de la noche. Los focos de las lámparas parpadeaban con frecuencia y mi sombra se reflejaba en el suelo. Encontré una piedra en el camino. Para distraerme en el transcurso comencé a patearla como en mi niñez. Mientras jugaba con aquella piedra, recordé por un momento a la extraña mujer del metrobús, pero pensé en que no valía la pena obsesionarse con esa inquietante aparición. Al final de todo, en esa gran ciudad uno podía encontrarse con cualquier tipo de personas. Llegué a una parte de la calle que estaba totalmente deshabitada. Únicamente habían terrenos con hierba de los dos lados. En ese momento pateé tan fuerte la piedra que se perdió entre el terreno, algo triste por haber perdido mi única distracción en el camino. Continué caminando y de repente escuché como la piedra volvió a caer detrás de mí, e inmediatamente volteé, pero no había nadie cerca. Solamente me encontraba yo en medio de la calle y la oscuridad. Un miedo entró a mí y aunque no pensé en algo paranormal o algo así, pensé que alguien me estaba siguiendo y quería asaltarme o hacerme daño. Comencé a caminar más rápido hasta llegar a casa. Entré y cerré la puerta con llave. La noche pasó con normalidad excepto por el extraño suceso de la piedra en el camino. Mi mente empezó a pensar en la imagen de la mujer con el velo oscuro y si de alguna manera ella tuvo que ver con la piedra en el camino. Tomé un baño, cené algo y me dirigí a dormir para estar listo para un día más en la rutina. Me acosté y justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño se escuchó como algo golpeaba la ventana. Desperté y fui a la ventana para asomarme y ver de qué se trataba. Unos pasos antes de llegar vi como una piedra chocó con la ventana, lo cual me extrañó mucho y me hizo recordar lo que había pasado antes de llegar a casa. Me apuré a llegar a la ventana, pero cuando me asomé solo pude ver una sombra correr a esconderse. Pensé que se trataba de alguien que quería molestar. Regresé a la cama a dormir y dejar todo eso atrás. Al día siguiente, repetí la misma rutina de siempre, tomar el metrobús totalmente lleno y apretado. Llegué a la oficina y subí al lugar de trabajo. En mi escritorio había una nota que había dejado el jefe, en donde me decía que en estos días necesitaba que me quedara un poco más de tiempo. Pues había demasiado trabajo y él necesitaba que en esta semana quedara hecho ese trabajo. A cambio me daría un aumento. No tenía otra opción más que aceptar y así fue. Volví a salir tarde del trabajo. Corrí a la estación y abordé el metrobús. Esperaba no encontrar nuevamente a aquella mujer, pero no fue así, pues ella volvió a aparecer. Pero esta vez se subió una estación antes que la estación anterior y aún más extraño, la mujer se quedó parada un poco más cerca de mí. Se me hizo algo raro, pero me tranquilizó que a mi lado y asientos delante de mí había más personas y repetí el mismo proceso que la noche anterior, ignorarla, poner música y ver la ciudad mientras esperaba mi llegada. Bajé del transporte, nuevamente pasé al lado de la mujer, volví a sentir ese frío helado pasar sobre mí. Esta vez intenté no voltear para revisar si la mujer aún se encontraba dentro del metrobús,
Caminé a casa, pero esta vez traté de caminar más rápido e incluso correr. Pensaba si de nuevo ocurriría algo extraño como la noche anterior. Afortunadamente no había sucedido nada raro. Esta vez quedé totalmente dormido. Si algo sucedió durante la noche no me había dado cuenta. En la mañana desperté, estiré todo el cuerpo y me percaté que la ventana estaba abierta y el aire frío entraba. Según yo había dejado la ventana cerrada y el aire no pudo abrirla. Traté de recordar si se había quedado abierta o durante la noche me levanté y la abrí, pero no recordaba nada de esa noche. Mi último recuerdo era de mí entrando en la cama. Olvidé ese tema y me dirigí al trabajo. Como el buen dicho que decía, otro día otra moneda, llegué al trabajo a una jornada laboral más. Ya sabía que tendría que salir tarde. Al salir tenía la sensación de que esa mujer de nuevo estaría ahí en el Metrobús. Subí y para mi mala suerte así fue. Lo extraño fue que esa noche la mujer se subió a una estación anterior que la anterior y para empeorar se quedó parada aún más cerca de mí. Pareciera que con el pasar de las noches la mujer se acercaría más hacia mí hasta llegar a estar a mi lado. Justo como lo pensé, así comenzó a suceder, ese extraño patrón. Cada noche la mujer se acercaba más a mí. La siguiente noche faltaría solo una estación para que estuviéramos frente a frente. Bajé del Metrobús ignorando la presencia de aquella mujer, corrí a casa. Recordé que alguna vez mi madre me había dicho que cuando sintiera una extraña presencia o mala energía encendiera una vela y la colocara cerca de mí. Al momento de ir a dormir dejé la veladora al lado de la cama, entré en un sueño profundo. Por la mañana desperté. Al momento de abrir los ojos me di cuenta que en el techo había una gran mancha negra, que coincidía con la dirección de la llama de la vela que había dejado cerca de mí, la cual estaba apagada. Volté a ver la ventana y de nuevo se encontraba abierta. Vi la hora y se me hacía tarde para llegar al trabajo. Mientras hacía los pendientes pensaba en que al salir me encontraría con aquella mujer y esta vez estaría aún más cerca de mí. Comencé a pensar en varias maneras de evitarlo. Pensé en pedir un viaje particular mediante una aplicación. Pero recientemente había escuchado la noticia de una persona que había fallecido en un accidente con su misterioso chofer. No quería arriesgarme a encontrarme en otra extraña situación, por lo que mi solución más viable fue esperar a que el Metrobús que había tomado durante las últimas noches se fuera y esperar a que otro pasara. Si es que había otro después de ese. Salí del trabajo, me senté con la esperanza de que el plan diera resultado. Pasó el Metrobús, las pocas personas subieron, se cerraron las puertas y el camión se fue. El guardia me preguntó por qué no había subido, si ese había sido el último de la noche. Comenzó a cerrar las cortinas de acceso a la estación. Me empecé a preocupar porque tendría que encontrar la manera de llegar a casa y el guardia me pidió salir de la estación. Estaba a punto de salir cuando a lo lejos otro Metrobús se escuchó llegar. Se detuvo y abrió las puertas. Me asomé y esta vez iba completamente solo. Pensé en si subir o no, pero ya no tenía otra opción. Abordé el camión. Tomé asiento, observé a mi alrededor esperando ver aunque sea a una sola persona, pero no había absolutamente nadie. Aún así me sentí tranquilo, pues esa mujer probablemente ya habría subido al camión que había dejado pasar hace unos momentos. Me puse mis audífonos y comencé a escuchar música como de costumbre. El camino transcurrió con normalidad. Ni un alma de una persona ni el de la extraña mujer subió. Llegando a la estación antes de la que yo debía de bajar, el Metrobús se detuvo, abrió las puertas y sentí una vibra muy extraña. Las luces del transporte parpadeaban. La mujer del velo negro subió y la piel se me puso helada al verla nuevamente. Me quedé quieto ignorando su presencia para que ella no notara la mía. Ella se quedó parada y por un momento miró a su alrededor y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Cada paso lo podía escuchar con una gran profundidad. Rogaba porque no se sentara al lado de mí. Sin embargo, no fue así. La mujer se detuvo justo en el asiento en que yo estaba. Ella tomó asiento y con una voz profunda pero suave me dio las buenas noches. Por miedo la ignoré. Me negaba a voltear a ver lo que escondía detrás de ese velo oscuro. Finalmente llegamos a la estación donde yo bajaba. Rápidamente me levanté y bajé del Metrobús. El guardia de esa estación no entendía cómo había pasado otro camión. Mientras me cuestionaba eso,
gritó, cuidado señora. Volteé y vi como una sombra pasaba enfrente del metrobús. El guardia dijo que vio como una mujer de negro se atravesó enfrente del metrobús. Cuando éste iba a avanzar pero la perdió de vista por completo, salí de la estación tratando de mantener la calma. Caminando entre las oscuras calles, las lámparas parpadeaban con gran intensidad. Continué caminando, cruzando la calle con hierbas en las orillas. Una piedra cayó en el camino. Giré un poco la cabeza y pude ver una sombra rápidamente cruzar a mi lado mientras emitía una risa un tanto macabra. Corrí hacia casa, entré, cerré las puertas y ventanas. Dentro de mi cuarto prendí la vela. La llama empezó a moverse hacia la ventana como si me estuviera dando alguna señal. Caminé hacia allá, me asomé y en la calle pude ver a la mujer del velo negro parada viendo fijamente hacia mi cuarto. Me escondí detrás de la cortina e inmediatamente golpearon la puerta de la entrada. Sabía que se trataba de ese extraño ente, por lo que me negué a abrir, pero no dejaba de golpear la puerta cada vez con más fuerza. De repente dejó de hacerlo y eso me calmó por un momento. Salí del cuarto a mirar por el pequeño agujero de la puerta. No había nadie. En eso escuché como ahora golpeaban la ventana del cuarto. Fui a revisar qué estaba pasando. Sin embargo, la cortina seguía cerrada, pero seguían golpeando la ventana como si estuvieran arrojando piedras. Miré la vela y continuaba moviéndose. Volví la mirada a la cortina y pude ver la sombra de la mujer del velo oscuro. Con desesperación abrí la cortina. Para mi sorpresa no había nadie. Me asomé pero solo veía la calle solitaria. Cerré la ventana, me senté en la orilla de la cama, froté mi cara y tallé mis ojos tan fuerte, que al momento de dejar de hacerlo mi vista quedó un poco borrosa. Miré a mi alrededor y lo que vi me dejó helado. La mujer del velo negro estaba parada en la puerta de mi habitación. La luz de la vela comenzaba a subir de manera intensa. Me cubrí con la sábana y deseaba que todo terminara. La sábana blanca reflejaba las sombras de lo que había en mi cuarto. La mujer tomó la vela y comenzó a recorrer toda la habitación. La luz de alguna manera guardaba el recorrido como si la mujer me hubiera encerrado en un círculo de fuego. De repente la mujer desapareció y la vela cayó al suelo, pero por alguna extraña razón continuaba prendida y con más intensidad. Me negaba a salir de la sábana. Creía que la presencia de la mujer se había ido, pero no fue así. Comenzó a lanzarme piedras, por lo que tuve que salir de la cama. Al momento de destapar mi cuerpo me encontraba totalmente solo. No había ni luz, ni la mujer y mucho menos las piedras. Solamente estaba yo en completa oscuridad. Volví a acostarme. Mi mirada quedó hacia el techo y quedé totalmente paralizado. Arriba había quedado impregnada una mancha negra que daba la forma de la cabeza de la mujer del velo oscuro. Al ver eso salí de la habitación, tomé mis almohadas y decidí pasar la noche en la sala. Al siguiente día iría a primera hora a buscar un profesional que me ayudara a sacar esa mala energía de mi casa. Al momento de caminar hacia la sala, sentí mi cuerpo muy pesado y cada vez me costaba más caminar, pues parecía como si algo me estuviera tomando de las piernas para que no saliera del cuarto. Con todas mis fuerzas logré llegar al sillón y me quedé sentado con la mirada hacia la habitación. En eso algo azotó la puerta, mi corazón se aceleró. Sabía que la mujer seguía dentro de la casa. Me acosté y traté de ignorar todo eso. Cuando volteé y cerré los ojos escuché cómo la mujer se acercaba con pasos lentos. Por más que apretaba los ojos ella no se iba. Finalmente quedó a mi lado, con su mano helada tomó mi hombro. En ese momento perdí el conocimiento. Cuando desperté ya no me encontraba en casa, en cambio, estaba en el metrobús sentado tomado de la mano de aquella mujer del velo oscuro, en medio de toda la gente y su rutina. Relato anónimo.